Hola jóvenes, de nuevo, pues ahora revisando lo que será el segundo parcial. Este parcial vimos un montón de clasificaciones, un montón de acomodar los conceptos y los juicios de diferentes maneras. Entonces aquí empezamos a ser mucho más prácticos. El primer parcial fue mucho más teórico, entonces en el primer parcial tendrán que estudiarse más como que los conceptos y ese tipo de cosas. Y aquí no, tiene que ver más con ejercicios, entonces quizá a algunos les resulte mucho más sencillo que el primer parcial. Y de hecho, ya de aquí del segundo parcial se continuaría con esta dinámica de hacer la lógica más de ejercicios que de teoría, al menos para la clase. Entonces, pues vamos a comenzar con esto del segundo parcial. Les repito, si tienen alguna duda o pregunta, pues mándenme un correo o un comentario privado por ahí. Vi que recibieron bien también el primer video, entonces vamos a comenzar. Lo primero que revisamos en este segundo parcial fue la extensión y la comprensión del concepto. Ahorita me voy a tener primero en la extensión. La extensión, jóvenes, pues se refiere básicamente, más allá de la definición que está ahí, ¿qué tantos objetos abarca mi concepto? Si seguimos la imagen que está ahí como ejemplo, vemos que el concepto de ser vivo es el más extenso, puesto que comprende a todos los otros círculos que vienen por ahí, el de animal, terrestres, los mamíferos, los carnívoros, los felinos y por ejemplo los animales domesticables, e incluso muchos más conceptos, ¿no? Entonces es el concepto más amplio, más extenso, y el concepto que tiene mayor comprensión es aquel que es más específico. En este caso el concepto con mayor comprensión sería el de el animal domesticable o el gato, porque tendríamos que especificar todas las categorías a las que pertenece. ¿Ok? Entonces aquí para el examen, pues traten de repasar esas dos definiciones, pero sobre todo entender que el concepto extenso es aquel que abarca más conceptos y con base en eso vamos a poner diferentes ejemplos donde yo les pondré varios conceptos y que me diferencien aquel que tiene mayor extensión o aquel que tiene menor extensión, dependiendo del ejercicio, vaya, como lo estuvimos haciendo en clase. Entonces, en este me acuerdo que les fue bastante bien, entonces yo esperaría que no haya tantos problemas. Solo pónganse a pensar, este concepto que yo estoy viendo, ¿cabe en otro? Y si cabe en otro, pues en el otro en el que cabe es el más extenso. Ya no cabe en otro, o al menos no vienen las opciones, ok, pues entonces va a ser el más extenso de todos, por ejemplo. Bueno, y entonces vamos a empezar con la clasificación de conceptos por su extensión. Lo primero que tenemos que revisar, pues es que tenemos cuatro tipos de conceptos. El singular, que nos va a hacer referencia a una sola cosa, a una sola persona, ¿ok? Ahí vienen tres ejemplos, pero podríamos decir también el nombre de alguien, por ejemplo, sería un concepto singular. En los conceptos particulares nos vamos a empezar a referir a una parte, ¿no? Por eso se llaman particulares. Entonces, dice por ahí se refiere a una parte de una clase de objetos. Por ejemplo, los estudiantes de la INP, los planetas del sistema solar, los soldados del tercer regimiento. Es decir, estamos hablando de una parte, ¿ok? O puede decir algunos. Acuérdense que también cuando dice algunos es sinónimo de particular. Los universales nos van a decir conceptos pues más extensos, por ejemplo, que son universales como tal el concepto de estudiantes. Si recuerdan les decía, los estudiantes, aunque estudien en la UAC o en la UANE o en la Vizcaya, hacen lo mismo, ¿no? Estudiar, aprender, recibir clases, todo es lo mismo. Si dijéramos estudiantes de la UADEC, bueno, sería un concepto particular, porque el de estudiante, que es el general, lo estamos particularizando, lo estamos separando. Y los conceptos colectivos son aquellos conceptos que si juntamos un conjunto de objetos similares, les cambiamos el nombre. Por ejemplo, si vemos un conjunto de soldados, le pondríamos ejército. El cardumen se refiere a varios peces que van juntos por el mar, les decimos cardumen. Si vemos varias aves o varios pájaros volando juntos, le decimos parvada y así sucesivamente, ¿ok? La siguiente clasificación es la clasificación de conceptos por su comprensión. En estos tenemos que entender qué es lo que nos dice el contenido. Aquí tenemos cuatro, pero sobre todo trabajamos con tres. El de simple es que se refiere al término de ser, es decir, ser es el concepto más simple, no hay otra cosa más simple que ser. De hecho, lo vamos a retomar un poco más adelante cuando veamos lo de la estructura del juicio. Pero los conceptos complejos, por ejemplo, dice por ahí, son conceptos que se forman aglutinando dos o más conceptos. Por ejemplo, ahí ponemos hombre extremadamente pobre. O, por ejemplo, alguno más sencillo, les decíamos Cruz Roja. Por ejemplo, estamos juntando dos conceptos para armar uno nuevo, ¿ok?
En los conceptos abstractos lo que estamos haciendo son características generales que no le podemos referir a alguien como tal, sino que alguien pertenece a esos grupos, por ejemplo, belleza, pobreza y blancura. Los que sí podemos referírselos a alguien como tal son los conceptos concretos, es decir, le podemos decir a alguien o algo que es muy bello, le podemos decir a alguien o algo que es pobre, o algo que es blanco. Bueno, ahí era blanco, se me fue la L. Entonces, esos son conceptos concretos donde podemos referírselos a alguien en particular. Y los abstractos son a dónde pertenecen precisamente esos conceptos concretos. Por ejemplo, si yo dijera Juan es feliz, sería un ejemplo de concreto. Y feliz pertenece a felicidad. Y felicidad sería el concepto abstracto. ¿Ok? O podría ser inteligente e inteligencia, soberbio y soberbia. Soberbia sería el abstracto y que ese ser es soberbio sería el concreto, por ejemplo. Ok, entonces vamos después con lo que son los tipos de definición. Revisamos tres definiciones que las estuvimos utilizando por ahí. La primera es la etimológica, es decir, dividir la palabra en partes. Básicamente eso es lo que se refiere a la definición. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues por ejemplo, ya lo vieron ustedes en su clase de psicología. Psicología proviene de psique, que es mente o alma, y logos estudio o tratado. Entonces la psicología es el estudio o tratado del alma o de la mente. Eso sería la definición etimológica. Y así diferentes ciencias van a tener sus etimologías. Por ejemplo, biología, que viene de bios, que es vida, y logos, que es estudio, tratado de la vida, y así sucesivamente, ¿no? Después viene la definición usual, que es quizá la más sencilla, porque es la definición que le damos comúnmente a las cosas. Por ahí les pongo que ser lógico usualmente se refiere a pues, que seamos congruentes, que agarres la onda. Entonces, esta es la que les decía. Si alguien, algún compañero, amigo, un familiar te pregunta qué es tal concepto, lo que tú respondas no lo elaboras mucho, sino que lo respondes como sencillamente. Eso es la definición usual, la que damos usualmente, la que damos comúnmente. Y finalmente, la definición real que dice por ahí es la forma operativa para limitar el contenido del concepto. Se refiere más que nada a cómo la encontraríamos en un diccionario, que es la definición real, la que va a ser más extensa, la que va a ser más completa, la que va a tratar de abarcar más características. ¿Ok? Son las tres definiciones que vimos en clase. Después vamos a ver los vicios en las definiciones. Aquí te revisábamos tres: el círculo vicioso, la tautología y la vaguedad. En el círculo vicioso entrábamos tal cual en un círculo donde definíamos el concepto A por el concepto B y el concepto B por el concepto A. Es decir, teníamos que estar definiendo constantemente los conceptos. Por ahí les puse, por ejemplo, la enfermedad es la carencia de salud y la salud es la carencia de enfermedad. Eso sería un vicio en la definición, porque en realidad acuérdense que la definición consiste en dar características de un objeto. Entonces aquí no estamos dando características de un objeto, nada. Entonces solo estamos como que rebotando la pelota. Por eso es un vicio. Un vicio quiere decir que hay un error en la definición. La tautología, dice por ahí, consiste en definir lo mismo por lo mismo. Por ejemplo, el triángulo es una figura triangular, el cuadrado es una figura cuadrangular o así sea el caso. Después la vaguedad o indeterminación, que es muy sencillo de identificar, porque es cuando nuestra definición que estamos dando de algo es incompleta. Por ejemplo, ahí el hombre es un ser viviente. ¿Es correcto? Sí, pero el hombre es muchas más cosas. No, eso no es todo lo que es el hombre, ¿ok? Es un ser social, es un ser religioso, es un ser bla, 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 bla. Esa es la vaguedad o indeterminación, cuando el concepto queda vago, es decir, como al aire, o indeterminado, que es decir, no está completo. Serían los tres vicios en las definiciones. Aquí, ¿qué hay que hacer para el examen? Pues tratar de entender las definiciones de cada una y sobre todo pensar en los ejemplos que pudieran presentársenos, como lo hicimos en los ejercicios en clase. Después, la división de conceptos. Vamos a ver que la división consiste básicamente en separar un todo en partes, ¿ok? Entonces tenemos tres elementos: el todo, que es aquello que vamos a dividir, por ejemplo, las frutas; las partes, que van a ser los componentes; y el fundamento. El fundamento es aquel criterio o aquella razón que vamos a usar para dividir a las partes. Por ejemplo, les decía el todo, las frutas. Mi fundamento es el sabor. Entonces las partes serían pues frutas dulces, amargas y frutas ácidas, por ejemplo. Si mi fundamento son los tamaños, pues serían chicas, medianas y grandes. Si mi fundamento son los colores, pues ahí tendríamos que referir todos los colores. Si mi fundamento podrían ser, por ejemplo,
la rareza, porque hay algunas que son muy raras y otras que son más comunes, pues ahí y esa sería la manera de dividirlo. Por ejemplo, por poner otro, si decimos que vamos a dividir a las personas, o si a las personas ese sería mi todo, mi fundamento sería vamos a dividirlas por, no sé, por continentes o por lugar de residencia, pues ahí las partes serían precisamente dónde vive cada persona, o podríamos dividirlos por color de piel, o por tamaño, o por raza, esos serían criterios o fundamentos, y las partes pues son lo más específico de la división, ¿ok? Recuerden, la división es dividir o separar más bien, separar el todo en partes, es decir, hacerlo más chiquito, ¿ok? Eso implica la división, de estos también tuvimos varios conceptos, varios ejemplos, perdón, que son los que les pediré. Por ejemplo, les puedo poner por ahí varias opciones y que me determinen cuál es el fundamento correcto para tal división. Por ejemplo, si ustedes ven que yo tengo el todo, frutas, y las partes son verdes, amarillas, rojas, naranjas, pues obviamente ustedes tienen que entender que el fundamento es el color. ¿Ok? Si me dijeran, no, pues es el sabor, pues están equivocados, porque los sabores pues, serían amargos, ácidos, dulces, por ejemplo. Ok. Después, ya que entendimos qué era el concepto, ya que lo dividimos, ya que lo definimos, lo que seguía era el juicio, que el juicio es una oración, es la afirmación o negación de una idea respecto a otra, es decir, vamos a negar o afirmar algo, y tenemos tres partes por ahí, que eso es la estructura del juicio. La primera parte es el sujeto, que es de quién se está hablando, básicamente. La cópula es el verbo de la oración, ¿ok? Es lo que dice por ahí, la que expresa la afirmación o negación. Y al final de cuentas, el predicado, que es qué se afirma o qué se niega del sujeto, ¿ok? De estos también tuvimos un montón de ejemplos, trabajamos mucho con ellos. De nuevo, el sujeto es de quién estamos hablando en la oración, en el juicio. La cópula es qué está haciendo ese sujeto y el predicado es qué se niega o qué se afirma de ese sujeto. Entonces, el predicado, jóvenes, obviamente va a contener a la cópula, va a ir dentro del predicado. Vamos a ver un par de ejemplos. Y de hecho los vimos en clase también. Dice por ahí, ayer fuimos al museo. Aunque el sujeto no está explícito, es decir, no está escrito, se infiere que es nosotros, porque dice fuimos. Entonces el sujeto será nosotros. La cópula es fuimos, que es, ¿qué estuvimos haciendo nosotros? Fuimos. Y el predicado es que se afirma o se niega de nosotros que fuimos al museo. ¿Ok? Después nos dice por ahí el otro ejemplo. Martín y Pedro reprobaron el examen de TLR. ¿Quiénes son el sujeto? Pues Martín y Pedro, es decir, ¿de quién se está hablando en la oración? De Martín y de Pedro. ¿Qué hicieron Martín y Pedro? Reprobaron. Entonces, ¿qué se afirma de Martín y de Pedro? Que reprobaron el examen de TLR. ¿Ok? Esa sería la manera en que dividamos el juicio. Entonces, les tocará en el examen hacer diferentes eh, separaciones de juicios y obviamente también les preguntaré el concepto de cada parte de la estructura, ¿ok? ¿Qué es lo menos complicado? También preguntaré qué es juicio, preguntaré qué es concepto, qué concepto lo veíamos en la asesoría anterior, es la representación mental de un objeto, el juicio será la afirmación o negación de una idea respecto a otra. Ok, después vamos a ver que tuvimos a los juicios por su naturaleza y su predicación. Estos los voy a ver más rápidamente, ya que no vienen tan a detalle en el examen, vienen la verdad poco. Entonces los primeros que son los juicios por su naturaleza son aquellos juicios donde nos vamos a preguntar dos cosas. En la primera, que es, vamos a ver su esencia, dice por aquí que tenemos que saber qué es el objeto. Por ejemplo, si seguimos esto, el árbol es un ser vivo, sería un ejemplo de juicio de esencia. Y si después seguimos el otro caso, que sería los de existencia, es cómo es el objeto. Yo tendría que decir el árbol es muy alto o el árbol es muy alto y de color verde. Entonces ahí estoy respondiendo cómo es el árbol. ¿Ok? En el primero tengo que definir la esencia, lo importante de ese objeto. ¿Qué es su esencia? Igual podemos decir el ser humano es un ser viviente, si retomamos lo que decíamos hace unos momentos, y la existencia sería el ser humano es una persona, no, el ser humano es un ser que piensa, o es un ser que es alto igual otra vez, o alguna característica que tenga que ver con su existencia, ¿ok? Después, en el de predicación está mucho más sencillo, porque acuérdense que en el analítico teníamos una o dos características y en el sintético tenemos tres o más características. No tienen que aprenderse todo esto, sino con lo que les puse en negritos por ahí,
Con eso ustedes deberían agarrar la onda más rápido y deberían de identificarlo en el examen. Entonces vendrán un par de ejemplos de cada clasificación y las definiciones, ¿ok? Entonces para que las tengan por ahí eh, repasadas, por favor. Después, en estos dos sí los vimos ya un montón, porque fíjense ahora, y estos aquí sienta las bases para lo que vendrá más adelante con el tercer parcial, los juicios por su cantidad. Si se acuerdan, en los conceptos por su cantidad teníamos 4, y aquí si se acuerdan nos quedamos con 3, cambió por ahí. Entonces tenemos a los juicios singulares, donde me dice por ahí, Aristóteles es filósofo, está hablando de una persona singularmente. En los particulares hablamos de más de una persona, pero no de todos. Por ahí hay dos ejemplos. La rosa y el clavel son flores o algunos alumnos son muy listos. Y en lo universal vamos a decir todos o todas. Todos los hongos hacen quimiosíntesis o todas las plantas ayudan a que haya más oxígeno. Todos los planetas giran alrededor del Sol o cualquier juicio que sea universal va a incluir todos o todas. ¿Ok? Esos son los juicios por su cantidad, estos tres que estamos viendo, singular, particular y universal, que después los vamos a ir cambiando un poquito. Y finalmente tenemos a los juicios por su cualidad. ¿A qué se refieren estos? Pues bueno, muy fácil. El primero va a afirmar algo, nos va a decir que sí es cierto lo que nos está diciendo, va a afirmar que eso es cierto. Entonces, el mar es inmenso o el mar es azul, ¿ok? En el mar hay muchos barcos, por ejemplo. El negativo nos va a decir, nos va a incluir una negación o un no como tal. Acuérdense que aquí mucho ojo puede decir ningún hombre es mortal. Eso es una negación también. O puede decir no, tal cual, como es este caso que dice el perro no es un reptil. Y en el juicio limitativo va a limitar, es decir, va a marcar una diferencia entre alguna parte del concepto. Dice por ahí dos ejemplos. Todos los años tienen 365 días menos los años bisiesto. Después viene otro. Todas las mujeres pueden tener hijos excepto las estériles, ¿ok? En ambos, si se fijan, empieza como si fuera a ser universal, pero vamos a encontrar a la mitad un menos algo o un excepto tal cosa. Y ahí vamos a identificar que es un juicio limitativo. Con estos dos, pues les va a pedir la definición de cada uno de los juicios, de cada clasificación, pero sobre todo muchos ejemplos. Entonces, si tienen dudas con estos, escríbanme de nuevo, revisen sus ejercicios que estuvimos haciendo a lo largo del semestre. No se borran, ustedes los deben de tener ahí en su Drive, aunque ya yo no los tenga en Classroom, o sea que no aparezcan ahí, yo los tengo guardados en el Drive, ustedes también los tienen guardados en el Drive. Entonces pueden buscarlos por ahí y encontrarlos fácilmente para que estén revisando los ejercicios que ya estuvimos haciendo a lo largo del semestre, ¿ok? Entonces, esto sería todo del segundo parcial. En el siguiente video vamos a ver lo que es el tercer parcial, que vamos a ver ya el cuadro de oposición, las figuras y los modos, ¿ok? Entonces, que tengan un buen día, jóvenes. Eso es todo por este video.